Marc. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde y yo trataba al principio del programa de definir mis sensaciones con la lectura del libro que ella acaba de publicar. El libro se llama La vida privada de los hombres, una investigación personal. Su autora, Sabine Drysdale, está con nosotros esta tarde. Sabine, bienvenida. Hola, Polo, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y también gracias por el libro, porque yo trataba, como decía, de definir lo que sentía. Y hay una palabra que se me quedó en el tintero y que yo creo que es la que define mejor: incomodidad. No sé si es algo esperable para ti que los hombres sintamos cierta incomodidad al leer el libro. ¿En serio? Sí, un poquito. ¿Por qué encuentras que...? No, aquí la entrevista tienes que ser tú, así que tú tienes que... Estoy acostumbrada al revés. Sí. No, yo creo que más que incomodidad son revelaciones que en general los hombres mantienen un poco debajo de la mesa. Yo creo que por eso quizás puede haber sentido un poco de incomodidad. O quizás también porque el reporteo haya sido hecho por una mujer y se haya metido como en lo que no cuentan, en lo íntimo, en lo privado de ustedes. Pero la idea es que lo pasen bien leyéndolo, descubran cosas, se rían. Se pasa bien y uno se ríe y descubre cosas y también se siente muy identificado con muchas cosas y tal vez de ahí viene también esta sensación de incomodidad. Cuéntanos, ¿por qué este libro? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué te acercaste a este tema? ¿Y cómo fue ese acercamiento desde el punto de vista de la investigación y de la escritura? Ya, mira, cuando nació la idea de este libro, yo creo que fue cuando empezó el movimiento, estaba el movimiento Me Too, había explotado en el fondo. Eso súmale cuarta ola feminista y empezó a haber un ambiente enrarecido en torno a los hombres, ¿ya? A veces con mucha razón, pero empezó a haber como una generalización, un ambiente en que yo siendo mujer me empecé a sentir incómoda, como esta cosa de la acusación permanente o un velo de no sé, de duda permanente sobre el hecho solamente de ser hombre. Entonces, me pasa que a mí, en general, me gusta mucho estar con hombres. Me siento muy cómoda, encuentro que un happy hour de pura mamá es un infierno. En cambio, si vienen los papás, como que todo se distiende, cambia, como que hay otra dinámica. Y, bueno, tengo papá hombre, hijos hombre, estoy casada con un hombre, lo paso bien con hombre y de repente empiezo a pensar, en realidad, no entiendo mucho a los hombres, no sé todo sobre ellos, porque... En general, la sociedad, ustedes todos saben todo sobre nosotros. Las mujeres estamos ultra analizadas en los diarios, en las revistas femeninas, somos tema de conversación, nuestra salud, la ropa que nos ponemos, las hormonas, la sexualidad de las mujeres, pero de los hombres no se sabe tanto. Yo dije, no puede ser que sea todo tan básico, como me decía mucha gente, no, si no vas a encontrar nada. Y así de repente dije, bueno, hablando con un amigo, con Matías Rivas, que es editor y todo, yo le decía, es que alguien debería escribir algo sobre los hombres. Le dije, ¿por qué no escribes una columna, algo? Y me dice, ¿por qué no lo escribes tú? Y dije, en realidad, ok, ¿por qué no? Y ahí me metí de lleno como en la investigación. Tú te declaras al principio del libro hombrista, sí, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir ser hombrista? Yo creo que disfruto de la presencia masculina. Uh-huh. Yo creo que se genera una tensión, no sé, llámala sexual o lo que sea, entre hombres y mujeres, que no, obviamente no va a terminar en eso, pero eso hace que todo al final como que sea más relajado, no sé por qué, uno se distienda, uno termina riéndose. Con las mujeres esto, por lo menos en mi experiencia, es más tenso. Las mujeres te miran como código de barra. O sea, yo tengo amigas que me miran y me dicen, ay, qué lindo los boyfriend jeans que te compraste. Y digo, ¿cómo saben el modelo, la marca? Yo que me siento como que observamos mucho. En cambio, los hombres, no sé, tienen que manejar de una manera diferente. Y eso lo hace más entretenido. Encuentro que le dan
otro toque a las cosas, como otro ingrediente más en la cocina, que encuentro que no debería faltar. Estamos conversando con la periodista Sabine Drisdel, que es autora de La vida privada de los hombres. Sabine también ella ha escrito en distintos medios y fue coautora del libro Nicanor Parra, La vida de un poeta, y también participó del libro Extremas, con la biografía o el perfil de Violeta Parra, un libro editado por Leira Guerriero. Te quería preguntar, a ver, un poco sobre el método de investigación, porque hay distintos elementos, hay, no sé, papers científicos, hay libros de filósofos, hay muchas conversaciones personales y también, antecedentes tomados de los medios de comunicación. O sea, es muy variada la cantidad, ¿no es cierto?, y la diversidad de fuentes, pero la conversación con hombres es una parte sustancial del libro. ¿Cómo lo fuiste construyendo y por qué esa decisión de darle a esa conversación, a ese testimonio, tanta preponderancia? Yo usé como el método periodístico como para investigar, que es mi profesión, esa curiosidad permanente de descubrir. Pero aparte de eso, me puse a leer mucho y empecé a encontrar en la literatura fragmentos, cosas que me servían para decir cosas que a veces era mucho más ilustrativo usar eso como imagen que explicarlo yo. También muchas entrevistas con hombres, porque un libro sobre hombres, más encima escrito por una mujer, como que necesita las voces de los hombres, y me junté con personas que quisieran hablar, o sea, que tuvieran un poco el tipo de hombre que ya se hizo un poco el psicoanálisis, porque hablar con alguien quien todavía no se ha mirado hacia adentro, como que uno no obtiene mucho. Y eso lo fui mezclando como con digresiones mías y mis propias experiencias. En ese sentido es como experimental el estilo que elegí. Yo creo que viene nutrido de las diversas lecturas. Me metí a un taller de lectura con Rafael Gumucio y con Matías Rivas, que me fue alimentando de distintas formas. Entonces ya no me dio tanto miedo mezclar cosas y de repente me di cuenta que funcionaba. Pero sí me di la libertad de experimentar con la no ficción. Hay muchas, dentro de las temáticas, ¿no es cierto? Una parte importante tiene que ver con la sexualidad masculina. Sí. Y ahí... Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo lograr? Porque hay conversaciones en profundidad, muy íntimas y muy reveladoras también de la sexualidad masculina. Y entrar en esos terrenos no es tan fácil. Ya, pero yo llevo haciendo entrevistas como, no sé, 20 años, entonces como que el pudor a hacer preguntas uno igual lo pierde, como que hay una cosa que uno está viendo un producto que va a sacar de ahí y se muerde la lengua y hace las preguntas, pero en general con el tema de la sexualidad de los hombres yo igual me llevé una sorpresa, porque yo pensé que tenía la intuición de que era, o sea, pensaba en realidad que era algo mucho más simple de lo que realmente descubrí que era la sexualidad femenina, la que era enredada, complicada, llena de problemas, y encontré que de enredos, digamos, enredos psicológicos, enredos físicos, que sí, que no, que vamos, que no vamos. En cambio los hombres uno pensaba que era como el switch de la luz y listo. Y eso resulta ser completamente falso, y lo fui corroborando con doctores, con psicoanalistas, con mismos hombres particulares en el fondo, que para el hombre es mucho más complicado de lo que nosotros pensábamos. Y eso me llamó mucho la atención. Y también, por ejemplo, el dato de que sean los veinteañeros los mayores consumidores de Viagra también es un dato súper revelador. O sea, ¿qué hacen los de 20 tomando Viagra? No tiene sentido. Bueno, el sentido es el miedo performático, el miedo a acceder, a que te rechacen. El miedo al rechazo es muy como atávico del hombre, al menos en la parte sexual. Y lo otro que descubrí, que uno más o menos lo intuía, pero era eso de que el deseo sexual masculino sea algo que permanece latente prácticamente desde la adolescencia hasta la muerte. Y que cuando eso se va, digamos, o no está, es
hay que ir al doctor porque algo raro está pasando, digamos, o tiene depresión o cáncer. Y eso hace comprender desde el punto de vista femenino mucho más a los hombres, o sea, es algo contra lo que tienen que luchar todos los días. O sea, eso del viejo verde, decirle un viejo verde por andar mirando a una niña bonita es una crueldad. O sea, cosas así que uno empieza, no era todo tan simple, no era todo tan fácil. Y ahora, en ese sentido, al tener esa mirada, y de hecho estoy pensando en algunas referencias, un par de referencias, por ejemplo, a Nabokov y a Lolita, que en estos tiempos es arriesgado hacerla, en términos de cómo comprender la mirada de Nabokov y del personaje, ¿no es cierto? Humphrey, ¿no es cierto? Sí. Acerca de la sexualidad y lo que significaba para él mirar a una, y bueno, obviamente después tener relación, digamos, con una niñita. Hablar de eso tiene un riesgo importante hoy día. Y yo creo que es especialmente revelador en lo que tú cuentas, la conversación con Claudio Bertoni. Sí. Cuéntanos un poco acerca de eso, que además tiene una puesta en escena bien increíble, bien impresionante. Bueno, es que yo había leído los poemas de Claudio Bertoni y en general están cruzados por el deseo. O sea, esa es como el ingrediente principal de su poesía. Y también tiene unos libros de fotografías de mujeres que son súper eróticos y distintos, porque no buscan la belleza, digamos, estilizada, perfecta, sino que puede fotografiar a una mujer llena de lunares con pelo, igual darle como cierto erotismo a la foto, sensualidad. Entonces quise ir a hablar con él para que me hablara de cómo él manejaba este tema, el tema del deseo. También había leído un libro de Buñuel, el cineasta, donde decía que el deseo era un tirano. Y con ese antecedente me junto con él en Concón, donde vive recluido en una cabaña que es como una media agua, llena de libros, cassettes, cosas que se caen. Vive como, no sé, un poco como Diógenes. Pero un tipo que tú hablabas con él y la sensibilidad le salía de la piel, impresionante. Y él me decía eso, en el fondo, ¿qué hace él con este deseo que lo invade permanentemente? Escribe poesía. O sea, él es capaz de sublimarlo y transformarlo en arte. Y eso lo encontré algo súper valioso, porque no todos son capaces de hacer eso con el mismo ingrediente. Y también, bueno, Bertoni... ¿Qué más hablamos de...? Es un tipo que uno lo ve y te da como una ternura impresionante. Lo encontré fascinante. Y son los personajes que ya están en extinción. Yo no sé si en las nuevas generaciones va a existir un Bertoni y que sea abierto con lo que a él le pasa con el deseo, porque ahora es un tabú, no sé, o te pueden decir que eres un potencial acosador, claro, o abusador, claro, o... Se está enredado todo, y por eso me gustó hablar con él, porque no tiene problemas con hablar de eso. Bueno, otra de las cosas que pensaba durante el libro, que tú lo mencionas varias veces, es en tu marido. Sí. Que es no protagonista, pero sí un personaje del libro. ¿Cómo tomó él la investigación primero y el resultado? Mira, la investigación... Yo cuando me meto en cualquier proyecto, pero más que nada, me obsesiono, ¿ya? Por eso es lo que me hace seguir haciéndolo, porque cuando uno como que ya se latea o algo, ya como que lo deja, ya. Sí, yo estaba obsesionada con este tema, todos los días llamando gente, reporteando, entonces llegaba a mi casa y le contaba, oye, ¿sabías que esto? Entonces el pobre, yo creo que pasó 3 años escuchándome, encima lo escribía en pandemia, y nuestra oficina era el mismo escritorio, solo que enfrentado. Entonces me escuchaba todo el tiempo hablando de esto, así que yo creo que terminó un poquito saturado. Nunca le dije así, te voy a usar de personaje, pero era bastante obvio porque, no sé, como que me metí yo en la escritura, hay harta primera persona, y si hablaba yo tendría que haber hablado de los hombres poco que me rodean, o de mi papá o de él. Así que yo creo que está saturado con el tema,
pero se lo pasé antes de que lo entregara la editorial incluso, y le dije, ¿quieres leerlo? Me dijo, no. Ok, ya. le dije. Y cuando salió publicado se lo pasé, y de esto ha pasado un mes y va en la página 50. Así que ese es el entusiasmo. Estamos conversando con la periodista Sabine Drisdell, que es la autora de La vida privada de los hombres, una investigación personal. De los descubrimientos o de las sorpresas que te llevaste, ¿qué dirías tú que es y en qué ámbito está lo fundamental? Bueno, esas dos que te contaba antes, que tienen que ver con la sexualidad. En ese mismo tema, la inseguridad inherente que tienen los hombres, que uno piensa que son unos tipos súper seguros de sí mismos, y eso es una mentira, porque por algo existen todas estas clínicas de salud sexual, pastillas que se sabe que no sirven para nada, pero las compran. Hay todo un mercado comercial alrededor del tema de la inseguridad sexual masculina, que es bastante ridícula. Que se manifiesta además en un tema que es muy concreto, que es el tema del tamaño. Claro, ¿no es cierto? y el tamaño del pene, lo más divertido que me contaban los doctores es que los hombres, lo que más les preocupa es el tamaño del pene cuando está flácido y que no tiene ninguna importancia. Y lo otro, entonces llegan y le dicen, oye, si usted está bajo todos los estándares normales, y no, como que ya hice una inseguridad que termina en el psiquiatra. Pero creo que se ve una cosa más importante, más... Claro, más... Y después uno ve las cifras a nivel mundial. Chile está en los promedios mundiales perfectos, incluso más que Argentina, creo que uno pensaría también. Y los penes normales son como el 98,5 o algo así, un número bastante impresionante de la población mundial. Entonces, en general, a todos les debiera servir para lo que está hecho. No se necesita más. Pero, sin embargo, como que hay una dismorfofobia, creo que se llama, con sus expectativas y la realidad física. Y también los estudios dicen que a las mujeres no les importa tanto tampoco. Entonces ahí yo creo que se transformó como en un mito que ya se metió como en el ADN, y yo creo que ya es hora de ir sacándoselo. Claro, no debe ser fácil. Sí. Una vez que ese tipo de cosas se han instalado. Culturalmente. Culturalmente, claro. Sí. Porque además está muy presente, y uno lo ve en el caso obviamente de los hombres, desde muy, no niño, pero sí adolescente. O sea, el tema empieza a surgir en la adolescencia, y ahí en el libro también hay mucho en ese sentido de conversación de camarín y de experiencia de camarín. Y tú mencionas tu propia experiencia en camarín de hombres. Sí. No, pero con mujeres, no con hombres. Con mujeres, sí, con mujeres. Con mujeres, pero en camarín de hombres. Sí, porque a veces nos tocaba ducharnos en el camarín de hombres. Y era mucho más hediondo, tenía como olor a cañería, a pasto, a calcetín. Y en cambio el de las mujeres como que olía a champú y a desodorante y a perfume. Y lo otro que nos llamaba la atención es que no tenía cortina. El de las mujeres, claro. Sí. Pero en el camarín, claro, pasan cosas obviamente, sí. Pero hay algo que puede ser, tiene que ver con un poco lo que tú planteabas al principio, ¿no es cierto? La poca información y el poco estudio que hay sobre el tema, porque se conversa poco. Yo creo que entre los hombres conversamos poco. Yo creo que de nuestra intimidad. Yo creo que estudios hay. Yo leí un millón de libros. Lo que no hay es conversación del tema. Sí. Lo que no hay es conversación. Sí. Y lo otro es que el hombre está siempre compitiendo y tratando de demostrar que es hombre. Tiene que decir, yo soy hombre, y eso se lleva a distintos ámbitos de la vida cotidiana. Eso puede significar tener un auto más rápido, subir la montaña más alta, conquistar, o sea... hay algo ahí, en cambio las mujeres no tenemos esa presión por demostrar que somos mujeres, como que nadie nos cuestiona. En cambio al hombre le dicen poco hombre, nadie me ha dicho jamás poco mujer, mala madre te pueden decir, pero jamás poca mujer. Entonces esa es otra presión gigante que tienen los hombres por demostrar, y eso es muy neurotizante, y yo creo que les echa a perder un poco
el disfrute de la vida. Y yo creo que las mujeres también somos muy culpables de eso y a veces somos unas desgraciadas, malvadas, que les exigimos como si eso no tuviera un correlato en el hombre. Y yo creo que en el fondo sufren un poco con eso. Después de hacer esta investigación, escribir el libro, ¿terminaste queriendo más o menos a los hombres? Más, mucho más. Mucho más. Sí, estoy menos bruja que antes, pero... Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la periodista Sabine Drysdale, autora de La vida privada de los hombres, un libro de Paidós, que está en las mejores librerías, por supuesto. Ahí en todas, me imagino. Sí, en Busca Libre también. En Busca Libre, excelente. Gracias, Sabine, que esté muy bien. Gracias a ti. Bueno, ya nos empezamos a ir, sí, pues.